Hola a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, comunidad BAO y latbao.cl, como aparece allá arribita, en nuestra página. Eh, Hoy día vamos a estudiar sobre el tema de las fiestas de otoño, o llamadas también en inglés como High Holidays, como altas fiestas, altas festividades. Eh, es la época, ¿cierto?, donde vienen las fiestas, podríamos decir, importantes del calendario que tienen que ver con el tema de juicio, arrepentimiento, perdón, quizás salvación, justicia, todo lo que tiene que ver con el sentido quizás riguroso de la justicia, de la parte de Dios, esa parte como, por así decirlo, de la mano derecha, la mano rigurosa, etcétera. Eso es lo que estudiamos, ¿cierto? En esta época vamos a ver un poquito de todo, un poquito de resumen. No vamos a ahondar tantísimo en todo. Les invitamos también a ver los estudios que ya se han dado en la comunidad para no repetirnos, ¿cierto? En los mismos temas. La idea es que podamos ir profundizando año a año en nuestro entendimiento. Y bueno, de lo que consiste esta semana lo que veremos son las oraciones de las altas fiestas. Eh, Más que nada nos vamos a enfocar en el concepto de la oración, la importancia de la oración en las altas festividades, en las fiestas de otoño, que son, ¿cierto? Yom Teruah, que es el día de la trompeta, ¿cierto? La Teruah o Truah es la trompeta. eh, que es cierto, el Teruah en realidad es el sonido que emite una trompeta, como la explosión del sonido que emite. Es el día de sonar trompeta. También se le llama Rosh Hashanah o el Año Nuevo judío. Uno de los 4 años nuevos que tiene el calendario judío, pero en sí el Año Nuevo civil. ¿Ya? Sigue siendo de hecho el séptimo mes en el calendario bíblico, pero es también el primer mes a su vez, que es porque es un nuevo inicio. Entonces después, ¿cierto? Viene Yom Kippur, o en la Torah conocido como Yom HaKippurim, como el día de las expiaciones. 10 días después, que prácticamente ya estamos a 2 semanas y 3 días de partir la primera fiesta. Y después viene Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, de la Sukkot, que es una sukkah, ¿cierto? Es como una cabaña temporal. No es una tienda, pero sí es una cabaña temporal donde uno se puede refugiar, ¿cierto? Allí, que consiste en como una cabaña, a ver, una tienda, ¿cierto? Que se levanta con tres paredes por lo menos, una puerta, uno puede comer, dormir allí dentro, como una carpa, por así decirlo. Eh, Todas estas festividades, ¿cierto? Están ordenadas en la escritura, en la Biblia, son, como dice la misma Torá, estatuto perpetuo para todas las generaciones, son celebradas también como fiestas grandes. De hecho, en particular la fiesta de Sukkot es una fiesta de peregrinación hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Es una fiesta donde hay un mandamiento de subir a Jerusalén durante esa fiesta de los tabernáculos. Hasta el día de hoy esto se celebra y bueno, con mayor razón estando, ¿cierto? Israel en la tierra, ¿cierto? En Eretz, en esa tierra. Así que estos 10 días de Rosh Hashanah, vamos a avanzar aquí, de las altas fiestas, estos 10 días marcan el comienzo también de los 10 días de Teshuvah, conocidos como Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de la Teshuvah, del retorno, o también conocidos como Yamim Noraim, como los 10 días temibles, o terribles incluso, que, cierto, parten un inicio de un juicio. 10 días después viene el día de la expiación, donde se cierra o se sella el juicio. Son 10 días donde se abre un margen, ¿cierto? Para que las personas podamos arrepentirnos, pueda haber un perdón. eh, Perdón, a un arrepentimiento genuino, sincero, un cambio de actitud y podamos llegar al final del juicio con las palabras de que el Eterno diga, ¿cierto? Eh,
Salachti Kitvareja, los he perdonado conforme a tu palabra. Eso es lo que decimos, ¿cierto? En ese momento, como decía el Cohen. Entonces, todos esos días, ¿cierto? No solamente son los días temibles como tal, también todo ese circuito parte desde Elul, desde que partimos del mes, ¿cierto? El que estamos viviendo actualmente en el calendario hebreo, el mes de Elul, donde se hace un llamado, ¿cierto? A volver a retornar a hacer Teshuvah. Se utiliza, ¿cierto? El shofar, como allí aparece, para hacer este llamamiento, ¿cierto? Para la Teshuvah. Y se une este shofar al servicio de oraciones que constantemente se hace. Ahí como se ve reflejado en los tefilín también. ¿Cierto? En las mismas oraciones, sobre todo donde se usa tefilín, que en la mañana, ahí se utiliza, ¿cierto? Este shofar, según alguna costumbre, que ya eso lo mencionamos antes. Añaden algunas oraciones especiales. Además, ¿cierto? De las oraciones que se hacen todo el tiempo, que son las oraciones esenciales. Si nosotros de hecho echamos un vistazo a las oraciones de la Amidá, que es la oración principal dentro de la liturgia judía, están las oraciones que proclaman promesas de parte de Dios hacia su pueblo, pero que también piden por el sustento, por justicia, piden por lluvia, ¿cierto? Y por todo tipo de, digamos, de protección que requiere el pueblo y que pide constantemente. O sea, la petición de justicia siempre está ahí delante del Eterno. La petición también de que Él reúna al pueblo exiliado, que Él haga sonar el shofar grande. Que llegue el día grande de que suene el shofar. Uve shofar gadol. Que suene el shofar grande, como dice la bendición. Entonces, todos los días se está orando también un poco en preparación para estos días. Están enfocados acá. ¿Por qué? Porque los días de las altas fiestas, como se les suele llamar en inglés, es día de juicio. Día donde se decretan, según cierto la tradición y lo que rescatamos de la misma escritura, es que se decretan juicios dentro de estos días. Por lo tanto, para que el juicio sea favorable, se intensifican las tefilot, las oraciones, se agregan algunas más. O sea, si ya solemos orar para que Él nos perdone, agregamos más oraciones por perdones. Si ya orábamos por sustento, agregamos más oración por sustento. Agregamos también oraciones para la conciencia plena de uno de saber qué es lo que está viviendo en esta época, etc. La conciencia también de la vida, de la muerte, etc. O sea, hay bastantes cosas que se van añadiendo. La primera, ¿cierto?, de las festividades que viene a continuación. Nosotros hemos dicho más o menos la fecha, ¿cierto? Lo hemos planteado. Lo voy a mostrar aquí igual para que lo puedan ver. Nosotros estamos donde... A ver, la fiesta está acá. Comienza aquí el día 6 de septiembre al atardecer del 2021. Y el primer día, ¿cierto? El martes 7 de septiembre. Un día que es como un Shabbat. Así que recuerda esa fecha. Esa es la fecha importante en este año, por lo menos. En ese día, ¿cierto? Se puede celebrar y comenzará todo este ciclo de juicio. Ahora, si bien en la época, ¿cierto?, de la Torá, de la Biblia, nunca se le llama como un año nuevo, específicamente, aunque en la práctica, por inferencia, sí lo era un momento de inicio o reinicio de ciclo, según los años de la Shemitah, que por cierto también este año que comienza, según el calendario también, es un año de Shemitah, el año 5782 del calendario, que va a iniciar con esta festividad de Rosh Hashanah o Año Nuevo, comienza un año de Shemitah, según el calendario. Un dato interesante, ¿cierto? Porque el Shemitah tiene que ver con liberación, con que las cosas puedan volver a sus dueños, se rectifiquen. Quiera el Eterno que así sea, ¿cierto? También para nosotros y nuestra vida. Pero aún así, aunque uno diga, bueno, época de liberación, las cosas vuelven a sus dueños, quizás espiritualmente también hay un movimiento, pues también tiene que haber de nuestra parte una conciencia, bueno, viene el año de la Shemitah. Y en ese año, ¿cierto? Se requiere también una doble intención, podríamos decir una doble entrega de parte para el Eterno.
el año de la Shemitah, por ejemplo, en la escritura, no se sembraba. Se dejaba la tierra ahí en barbecho, como se llama, en reposo. Entonces la gente tenía que confiar en la cosecha, en el Eterno, que Él daría y proveería, ¿cierto? Para ese año, el año siguiente, etc. Incluso un tercer año, porque tenía que proveer para el año sexto, séptimo y parte del octavo, hasta que no se sembrara y cosechara nuevamente. Entonces requiere también si bien una bendición, una dependencia de parte o sea, de parte del Eterno, nosotros para con Él y Él para con nosotros, pero también hay que saldar cuentas. Y se nos apura porque viene el año de la Shemitah. Así que eso es algo para considerar. ¿Ya? Em, Esta tradición de llamarlo también un año nuevo o Yom Hadin, un día de juicio, o Rosh Hashanah, al día de la trompeta, viene según alguna tradición rabínica posterior y se le fue dando un poco más de énfasis con el tiempo. Aunque en los textos de la Torá se puede inferir que, por ejemplo, el ciclo de Shemitah tenía que concluir y pasaba en esta época de fiesta. Justo el día de la trompeta era un anunciamiento para un cambio de ciclo. ¿Ya? Entonces, sí era en la práctica, pero no lo era en la costumbre, en la celebración, algo como lo que se hace hoy día, en general en el sentido de una comida, eh, como especial, como un año nuevo, a eso me refiero. Esto se suele celebrar, Rosh Hashanah, como ahí aparece en la imagen, un poco hay que tener un shofar, hay que tener manzana, hay que tener miel, hay que tener pancito. No, ahí no está el pancito, nos faltó el pancito en la imagen, un poco de vino. Y se suele celebrar en casa, una comida festiva. En la tarde inicial es como un Kabbalah Shabbat, pero con una comida especial. Recibimos una fiesta, pero a la vez recibimos también un cambio de ciclo, un inicio de juicio también. Y lo hacemos, o se suele hacer, según las costumbres, por ejemplo, con una jalá agudá, que se llama una jalá redonda, un pan, ¿cierto?, de Shabbat redondo. Eh, Generalmente se come con miel, también simboliza, ¿cierto?, la dulzura junto con la manzana, que también se come con la miel, para que tengamos todos un Shana Tová Umetuka. Un año nuevo y dulce, se suele decir. También se suelen comer algunos frutos secos, algunos otros frutos que representen bendición, multiplicación, como la granada, por ejemplo. Dátiles, miel, incluso el pescado, que también simboliza multiplicación, ¿cierto? De los peces. Entonces es un día de Yom Teruah, es un Rosh Hodesh, es una cabeza de mes. Por lo tanto, se suele hacer una comida, o en la época de la escritura de la Biblia, se hacía una comida festiva. Pero en general, de la tradición posterior, solamente se ha mantenido más que nada esa comida festiva como tal en esta época de Yom Teruah, más que en cada mes. Aunque en la época bíblica incluso era más celebrado Rosh Hodesh como el nuevo mes, incluso más que Shabbat, como de una manera simbólica con una comida más especial, digamos. Eh, Porque hoy día nosotros en cada semana hacemos una comida especial, entonces una vez al mes como que perdió un poco de peso que tenía en la época digamos, de los hebreos y los israelitas. Eso es como un dato histórico también. También se comen algunas cosas que simbolizan pecado, como para dejarlo atrás, como para tomar conciencia también. Entonces, es como un año nuevo que se celebra con mucho significado, porque no solamente comienza otro año, ciclo 5782 en el calendario hebreo, sino que realmente empieza una época de juicio. Vienen 10 días hasta Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces, junto con la alegría de la celebración, en medio de trompeta, ¿cierto? Que uno se alegra. Saliendo de allí, con toda la energía, podríamos decir, o con incluso el peso de espiritualidad que compartimos en ese día, entramos así a época de juicio. Porque no podemos ir al juicio como si estuviéramos derrotados también. Tenemos que ir, ¿cierto? Como si estuviéramos realmente pensando en que Él nos va a perdonar, que será un buen año, realmente que Él perdonará nuestras faltas, que Él nos multiplicará, nos bendecirá.
con una convicción, pero a la vez también con un pensamiento de contrición en el corazón. Bueno, eso es como un poco el sentir de esta época. Avanzando, por ejemplo, algunas oraciones tefilot que se añaden en esta época de Rosh Hashanah o de Yom Teruah, el día de la trompeta. Eh, lo primero es que el libro que se utiliza para esta fiesta en particular se llama Mahzor. Mahzor. A ver, voy a tratar de decirlo más negro. Mahzor. Un poco difícil. Este libro es como un sidur, pero dedicado a las altas fiestas. ¿Por qué? Porque se agregan bastantes oraciones que son especiales. Entonces, o sea, si ya en Shabbat de repente hay algunos días que se hacen unas oraciones, se añaden especiales, en esos días, como son tantas, al final queda un sidur dedicado para ello. Y ese sidur se llama Mahzor, que el sidur es el libro de oraciones, ¿cierto? Entonces es un libro de oraciones tanto para Yom Teruah como para Yom Kippur. Nosotros tenemos uno de la comunidad dedicado a Yom Kippur, que bueno, en general lo mostramos en las presentaciones. Y bueno, ahí tenemos, trabajamos también con uno que más que nada es nuestro núcleo central de Tefilot y se le agregan, ¿cierto? Las oraciones especiales que vamos a ver acá. Entonces, hay tres tipos de oraciones que se añaden, por ejemplo, en la mañana, que son los Malhuyot, los Zichronot y los Shofarot. Los Malhuyot tienen que ver con Malhut, reino. Entonces son tres instancias donde se toca el shofar. Entonces se suele tocar el shofar, ¿cierto? Durante el día de la trompeta, pero también es costumbre ya tocarlo desde antes. Pero en particular en ese día, ¿cierto? Se hace sonar el shofar bastantes veces, ¿cierto? Como 100 veces. Y se hace dentro del contexto de la Amidá, que es la tefilá, que es la oración principal. Y allí se agregan esos tres conjuntos de oraciones que son también a su vez momentos para tocar el shofar. Malhuyot, que recuerdan que en ese día se decreta la soberanía del Eterno, Él es rey sobre todas las cosas. Malhuyot. Zichronot, que en ese momento se presentan delante de Dios como para recuerdo, ¿cierto? Todas las personas, todos los seres del mundo. Se presentan como delante de Él. Zichronot. Perdón. Se recuerda, ¿cierto? Todo, ¿cierto? Y también para que se sepa que en ese día se colocan delante del Eterno todas las cosas que han sucedido en el año. O sea, todo viene a presentarse ahí. Es como una audiencia y se presentan todas las pruebas, todas las cosas, testimonios, testigos, nuestra vida, todo. Se pone delante de Él. No hay nada que quede oculto. Y también se hace sonar el shofar para eso. Y los shofarot, esa otra instancia donde se anticipa prácticamente, empieza a sonar el shofar porque va a llegar el día donde suena el gran shofar. Se anticipa un sonido de shofar para preparación, porque va a sonar el gran shofar en Yom Kippur hacia el final. Un solo toque donde se anuncia el Shemitah, de hecho, que se anuncia al final de Yom Kippur. En ese día, en ese momento en particular. Entonces es como un cambio de era, de año, de época. Pero también es el deseo, la ansia de saber, bueno, qué es lo que va a pasar a futuro. Estar ya anunciado, ¿cierto? Algo va a acontecer en ese momento. Entonces se hace sonar el shofar para esa triple condición. Para, como allí decía, anunciar su soberanía. Para saber que todas las cosas pasadas se colocan delante de Él y todas nuestras vidas y todas las cosas. Y otro, porque cuando está todo presentado allí, vendrá el momento, ¿cierto?, del juicio. Viene el momento, pero Él da unos días para que nosotros también nos podamos cambiar, arrepentir, volvernos a Él y si hay algún mal juicio que se va a decretar en nuestra vida, pueda revertirse. Cada una de las secciones que mencionamos justamente concluye con un sonido del shofar, en una secuencia que bueno, no vamos a hablar de los tipos de toque, pero bueno, tienen diferentes toques, sonidos, ¿cierto? Y duraciones.
em, el chofar suena, según la costumbre y la tradición, para recordar la atadura de Yitzhak, la Akedat Yitzhak en hebreo. La atadura, el momento, ¿cierto? Cuando iba a ser presentado como un sacrificio. Y el Eterno le dice, no, no pongas tu mano, ¿cierto?, sobre el muchacho. Y recuerda, ¿cierto?, la alianza del Eterno con el pueblo de Israel y la alianza del Eterno con Abraham. El pacto. Eso es lo que recuerda en ese momento el shofar, se dice. Y también nos recuerda que Él proveyó, ¿cierto?, un sustituto. Un carnero, ¿cierto?, en ese momento. Y a la vez nos recuerda que Él también, ¿cierto?, proveyó un sustituto para nosotros. Al Mesías, ¿cierto? Al Mashiach, al Mesías. Otra de las oraciones que se dicen se suele decir es el Tashlich. Tashlich, que consiste prácticamente en que las personas arrojan migas o trozos de pan al agua, un agua corriente, ¿ya? Entonces esa oración del Tashlich está basada en el libro creo que si no me equivoco es el libro de Habacuc, de Oseas parece. Ahora, me quedó la duda ahí porque no tengo la cita. Pero el Tashlich, a ver si alguien ahí lo coloca en el chat mejor, que me ayuda, se lo agradecería. Entonces, allí, ¿cierto? Es una oración particular. Esta se suele utilizar, o sea, se suele recitar inmediatamente de Rosh Hashanah. O prácticamente en ese momento, en el mismo momento cuando llega. Y el Tashlich significa desechar. Y se recita, ¿cierto?, por el verso que dice que Él desechará o eliminará, desechará nuestros pecados, como en la profundidad del mar. Entonces, lo hacemos como un simbolismo, se hace un simbolismo. Para que Él, y se arroja, ¿cierto?, estas migas de pan, como para que Él, que simboliza un poco ese pecado, que Él olvide y ponga nuestros pecados como en el fondo del mar. Y los olvide en el fondo. ¿Ya? Es un símbolo de que Él elimina nuestras faltas, nuestros pecados. A ver si alguien lo escribió. No, parece que no. Lo otro. Otra oración que suele decir en este día es un etaneto kef. O un taneto kef. Que es un poema que relata de manera, por así decirlo, sublime o sublima el hecho de que en ese día hay un juicio y toda cosa pasa delante de él. Pasa por su juicio. Y en ese día se decide quién vivirá, quién morirá de una manera o de otra, quién será bendecido de una manera o de otra, quién recibirá una parte, quién recibirá otra parte, ¿cierto? Y se hace una sublimación en el fondo para entender. De hecho, es una oración, un Tanato Kef, que recuerda mucho a algunos que entienden esta oración, les recuerda al libro de revelaciones de Juan o de Apocalipsis, por la estructura en la que está hecha. Tiene tiene como una, ¿cómo se llama? Como un contexto literario, digamos así, de la apocalíptica judía. Que en el fondo en ese día se deciden todas las cosas, pasa todo frente a él. Y él se sienta como un juez y decidirá cuántos nacerán, cuántos morirán, quién pasará por esto otro. Para entender y reflexionar en el fondo cada uno de que ese día es importante, es imponente. Y nosotros nos ponemos, ¿cierto?, allí frente a él. Y él es el que decide quién irá al mundo venidero y quién no. Quién tendrá vida eterna y quién no, ¿cierto? En ese momento somos conscientes plenamente de ese juicio. Una hora. Comentario, dice. Miqueas. Muchas gracias. Ahí lo colocaron. El Tashlich se tiene que ver con el libro de Miqueas. 7 del 18 al 20, donde dice. Él suprimirá nuestras iniquidades y las arroja a las profundidades del mar. Arroja a las profundidades del mar todos sus pecados.
allí está el verso. Miqueas 7, 18 al 20. Ese es en particular el verso. Otra oración que se utiliza mucho en esta época es Avinu Malkeinu. Yo creo que todos los que les gusta escuchar música judía han escuchado alguna versión de Avinu Malkeinu en YouTube o donde sea, ¿cierto? Habrán escuchado eh, en una u otra versión, ¿cierto? Esta oración. Padre nuestro, Rey nuestro. Avinu Malkeinu. Hatanu lefaneja. Hemos pecado delante de ti. Padre nuestro, Rey nuestro. ¿Cierto? Hemos fallado, hemos faltado. Y hay toda una larga, ¿cierto? Lista de cosas que menciona el Avinu Malkeinu. Es una oración realmente potente. Podríamos decir muy fuerte, poderosa. Oración grande, ¿cierto? Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. ¿Y por qué se le dice tantas veces Avinu Malkeinu en esa oración? Bueno, porque justamente se busca remarcar que Él es nuestro Rey en ese día. Él es Rey, Él reina sobre todas las cosas. Como dice ahí, por ejemplo, hemos pecado ante ti, Avinu Malkeinu, no tenemos Rey. Aparte de ti, Avinu Malkeinu, trátanos con benevolencia en aras de tu nombre, Avinu Malkeinu. Bendícenos para un buen año. Que se anulen sobre nosotros todos los decretos severos. Avinu Malkeinu anula los designios de quienes nos odian y así. Una oración muy, muy bonita que podemos también y se recita en ese día. Este es un piyut, se llama piyut, que es un poema litúrgico, ¿ya? A eso se refiere un piyut. Y se suele cantar bastante desde Yom Teruah, Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Y bueno, en general hay otros piyutim o poemas, ¿cierto? Litúrgicos que se recitan en este entonces. Hay más de algunos y ahí depende un poco de la costumbre de cuáles se reciten y cuáles no. Pero todos están tratando de ensalzar el contexto de este día. Si nos vamos a la liturgia de Yom Kippur, mucho de lo que está allí, quizá en parte se mantiene, pero se agregan, por ejemplo, en esa época el Kol Nidre, que es una oración donde se pide, ¿cierto? A través de un pequeño, ¿cómo podríamos llamarle? Un pequeño consejo. No, se llama... se me fue el nombre. Pero es a lo que Yeshua hace alusión cuando dice, cuando dos o tres estén de acuerdo, ¿cierto? En algo, en mi nombre, eso se hará. Bueno, él está utilizando uno de los recursos que el judaísmo conocía, donde hay dos o tres personas que se sienten a juzgar sobre un caso, sobre una cosa, y decreten en el fondo que algo va a ser anulado o va a ser aceptado y tiene que ver con un tema de si es permitido o es prohibido, o si es dado, ¿cómo se llama? Si es decretado para que siga adelante o si es anulado y se echa para atrás un decreto. Y eso lo hace un pequeño tribunal de un juez. Era como, habían, por así decirlo, estaba el Sanedrín, pero también habían pequeños juzgados locales dentro de Israel. Y entre ellos podían deliberar dos o tres, según la misma ley judía. Entonces Yeshua está haciendo alusión a eso, le está diciendo a sus discípulos, de hecho en ese momento, que ellos, cuando dos o tres se pongan de acuerdo, podrán atar, desatar, que tiene que ver en realidad en hebreo con permitir o prohibir. Por ejemplo, que algo se pueda o no se pueda hacer, conforme al contexto de la Torá o la aplicación de la Torá. Más que no habla más tanto de oración, sino de decreto. Entonces, el Kol Nidre es una oración que se hace con dos personas que sostienen, por ejemplo, rollos de Torá en la sinagoga, se paran frente a la Arona Kodesh, ¿cómo se llama? Al arca sagrada, donde reciben los rollos de la Torá. Se paran allí en ese momento y es allí donde se hace esta oración. Con esos testigos frente a la Torá, se le pide al Eterno que Él anule los decretos y los compromisos y los votos, en el fondo apunta a eso que han hecho ellos, el pueblo de Israel, nosotros, en ese momento y que queden sin efecto. Porque según la Torá tenemos que cumplir nuestros votos, nuestras promesas y juramentos. Pero se hace en el fondo un caso excepcional donde se pide delante de él que él pueda cancelar y anular los votos, ¿cierto? Que haya allí referente, sobre todo con el Eterno, ¿no? O sea, si yo me comprometí con alguien a pagarle
No basta con que me ponga delante de otra persona y diga, ya Señor, no le pago a esta persona, no es eso. Sino con el Eterno, nuestros votos hacia Él, ya va apuntando hacia allá en particular, de un tema de lealtad con Él, se puedan anular. Y esta oración tuvo mayor peso en la época de la Inquisición, de la llamada Santa Inquisición, ¿cierto? Donde los judíos sefaradíes de España, Portugal, fueron obligados, ¿cierto?, a convertirse. Entonces, muchos eran conversos cristianos, por ejemplo, pero en silencio. Y cada vez que llegaba a esta época, recitaban en el fondo todos estos compromisos que yo he hecho, jurando lealtad a otra fe, a otra religión, que se han anulado. Un poco apunta hacia allá. Una oración muy dramática también, de hecho, muy fuerte. Vidui, confesión en hebreo. Vidui. En Yom Kippur se recita esta oración de Vidui, de confesión de pecado, bastantes veces. Y dice en hebreo, al-het shehatanu lefaneja, etc. Dice, por el pecado, por el error que cometimos contra ti, no sé, al decir, no sé, perjurio, al decir mentira, al robar, al mirar lo indebido, etc. O sea, es una confesión por cada uno de los pecados. Y esto era similar a lo que hacía el Cohen Gadol en el templo en aquel entonces, donde llevaba, ¿cierto?, el animal que iba a ser sacrificado, en el fondo para, ¿cómo se llama?, para ser llevado después, ¿cierto?, al despeñadero, y recitaban sobre él todos los pecados, las faltas de Israel, una por una. Y eso es lo que se hace en Yom Kippur, una por una, se recitan todas las faltas que hemos cometido como pueblo. Porque de eso tenemos que tener en cuenta. En ese día se pide expiación, perdón, por los pecados como nación, como pueblo. Obviamente, cada uno suma a ese pueblo, pero se hace como si todos hubiésemos pecado, si todos hubiésemos faltado como pueblo. Entonces nos arrepentimos de manera conjunta. Esa es la diferencia quizá, porque uno puede arrepentirse en cualquier momento, cada día. Pero en ese momento lo hacemos de manera comunitaria. ¿Ya? Entonces la persona tiene que saber, esto lo hice yo, esto falté, en esto fallé, y tomar conciencia en ese día. Izkor, el Izkor, que también se recita en los días de Pesaj, si no me equivoco, en las las tres festividades de peregrinación. Se le suele recitar en algún musaf, en el servicio de la mañana de la fiesta. En el adicional, como una parte adicional de oraciones, se suele agregar el, el Yizkor, que recuerda también a aquellos que han perdido algún familiar durante el año presente, o el año que transcurrió, mejor dicho. Eh, Se colocan de pie, escuchan, ¿cierto? Y recuerdan a sus seres queridos. También se recuerdan a los fallecidos mártires de Israel y a todos los que han dado su vida, ¿cierto? También por la fe, a las víctimas del holocausto. Se recuerda también. Y bueno, incluso en el judaísmo se recuerdan a las víctimas del Imperio Romano, porque de ahí parte más o menos la costumbre de esa época. De todos los mártires que han dado su vida también por la causa de Dios. O que injustamente por la causa de Dios los han matado, ¿cierto? Eh, También se agrega ahí el Maler Jamim dentro de Siskur, que es una oración que se suele recitar cuando fallece una persona. Y bueno, el final, que es la Neilá, que es la oración de cierre, que se agrega como una parte adicional de oraciones. Antes de hacer Abdalá o de cerrar el día, se hace un cierre, que es como la última oportunidad. Las puertas se están cerrando. El que quiera entrar por las puertas de la misericordia y el perdón, tiene hasta allí, porque se cierran y no se abren más. Llegará el día, ¿cierto?, donde las puertas se cerrarán, porque hasta el día de hoy hay teshuvá. Y la teshuvá es válida, ¿cierto? Y tiene perdón, y la confesión encuentra, ¿cierto?, su razón también en que podemos encontrar al Eterno. Podemos confesar nuestra falta y apegarnos a Él. Pero llegará el día donde ya no habrá más oportunidad. Se cerrará el juicio. Estarán todos sobre la mesa y nada más va a cambiar. No importa cuánto roguemos. Será el crujir y lloro de dientes, dice. Pero también para los otros será momento de gran alegría, un gran día.
Ah, yo también colocaba en el verso en YouTube de Miqueas, gracias. Exactamente. Vamos a cerrar este estudio con algunas reflexiones acerca de la tefilá, la oración. ¿Por qué es importante la tefilá, la oración? Eh, y sobre todo en esta época. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos ver, bueno, en Pesaj hay toda una ceremonia, ¿cierto? Que comemos esto, significa esto, el simbolismo de esto otro, el cordero, que el pan, que la hierba amarga y todo lo que allí aparece. Pero en particular en esta fiesta, lo más relevante, lo más potente es la oración, la tefilá. Lo más potente en esta época de fiesta, más que hacer cualquier otra cosa que comer esto o esto otro, que son costumbres, eso de comer pan de una manera o redonda o de comer manzana y miel, son un poco costumbres agregadas después. Pero la oración es el centro y el núcleo de esta fiesta. Entonces, vamos a darle también un poco de contexto a la tefilá y a ver la importancia que tiene también en esta época, ¿ya? Así que desde los días de Lul, desde el mes de Lul hasta esta época, se intensifican oraciones. Por ejemplo, se agregan las Selijot, que son oraciones de penitencia o para pedir perdón, etcétera, como ya lo hemos visto. Ahora, eh, acerca de la oración en esta época, con la cual nos preparamos, ¿cierto? Para llegar a estos días. ¿Por qué es importante la oración? Y por qué se debe orar en esta época? ¿Por qué es tan necesario la oración? En Pesaj hacemos las oraciones normales, tradicionales, agregamos una que otra, pero en realidad el centro es la ceremonia. ¿Por qué aquí es tan grande y tan importante la tefilá? Bueno, hay dos posturas grandes dentro del estudio de la Torá, del judaísmo, y es uno de Maimónides, Rambam, donde él dice que cada persona está obligada a orar o a rezar. Cada persona está obligada a hacer tefilá. Y es un requisito, dice él, de Oraita, que es de la Torá. Es un requisito de la Torá. Es como un mandato bíblico, la oración. Tenemos que orar. Es una mitzvah, prácticamente. Entonces él dice, por lo tanto, uno debe orar en esta fecha e incrementar obviamente la tefilá, porque se nos ordena, ¿cierto?, la teshuvá y otras cosas que el medio es a través de la oración. Pero alguien podría preguntarse, pero ¿cómo es que podemos estar obligados a orar? ¿Por qué estamos obligados a orar? O en este tiempo a hacer tantas tefilot. Entonces el otro enfoque es de Nachmanides, o Ramban con N, donde él lo considera de otra manera. Él dice que en realidad la tefilá, el Eterno nunca quiso de que fuera algo obligatorio, sino que la gente ora en esta época porque él dijo que debe hacerse. Entonces, delante de él dice que como el Eterno lo dijo o lo dispuso que así fuera, nosotros lo debemos ver como un regalo de parte del Eterno. Es un regalo de Él, de su bondad, el hecho de que podamos orar nosotros y contactarnos y comunicarnos y apegarnos a Él. El Eterno nos da una oportunidad y una línea abierta, ¿cierto?, para acercarnos delante de Él a través de la tefilá, de la oración. Y eso es lo que dice Nachmanides en otra postura. Que de hecho las dos pueden estar bien, porque por lo menos Maimónides dentro de los 613 mandamientos, si no me equivoco, hay uno que cita que es justamente hacer tefilá, ¿ya? Hay un mandato de hacer tefilá, no recuerdo bien del verso que sale. Si no me equivoco está en Devarim, no recuerdo bien. Entonces es un mandamiento de la Torah, hacer tefilá, hacer oración. O no, parece que lo saca de los 10 mandamientos de Devarim. Pero Nachmanides dice, en realidad no es que el Eterno quisiera obligar a la gente a orar, sino que es un regalo que le dejó a las personas. Porque Él quiere en el fondo que recurramos a su bondad, que nosotros le pidamos ayuda a Él. El Eterno, nos dejó una puerta abierta para que cuando nosotros lo necesitemos, Él pueda ayudarnos y nosotros podamos pedirle ayuda a Él.
Porque si Él nos hubiese obligado a orar, y solo obligado a orar, y nada más que eso, entonces yo haría una oración para perdón, sería perdonado. Yo haría una oración para sanación, y serían sanados. Yo haría una oración para X cosa, y resultaría. Esto sería una especie como de cábala, ¿no? Ya yo hago esto y pasa esto otro. Si realmente el mandamiento fuera solo orar y ser un mandamiento y algo que Él nos ordenó, significa que también la respuesta a la oración también está dada. Y en parte es así, pero en parte no. Y eso lo entendemos también por la naturaleza de las tefilot que hicieron nuestros padres en la Torá, ¿cierto? Y vamos a tocar el ejemplo de Moshe, por lo menos. Entonces, uno tiene que entender que a través de la tefilá hay un vínculo, ¿cierto?, entre una persona y otra. Es como una conversación. Y tiene que aumentar una conversación, un vínculo entre dos. La oración realmente es como que le estuviéramos pidiendo, como a un amigo, a una persona que está cercana a uno, que está dispuesto a ayudarnos, que está siempre junto a nosotros, allí, presto a servirnos, a contestarnos, a decir, yo estoy contigo. La oración nos ayuda a acercar nuestra relación con Él y entender que muchas veces, ¿cierto?, la respuesta no es inmediata. Él está siempre con nosotros, pero no significa que la respuesta o que la oración solamente tenga como objetivo recibir algo a cambio, sino que el propósito de la tefilá de la oración es relacionarse con el Eterno. Ese es el objetivo de la tefilá, más allá de que sea una mitzvah, porque de hecho así también se considera dentro del judaísmo. Hay una cosa particular que citan los sabios. Ellos dicen, en el Tratado de Rosh Hashanah 26b, se discute sobre la forma del shofar. Entonces, se preguntan los sabios, bueno, ¿y por qué el shofar debe tener esa forma? ¿Cierto? Que es la forma como curva, ¿cierto? Vamos aquí aprovechando. Aquí. Un shofar. ¿Por qué el shofar tiene esta forma? ¿Por qué tiene que tener una forma curva? Porque de hecho el shofar, hay shofar que tienen una forma, ¿cierto? Lisa, una forma como línea como más recta, ¿cierto? Pero el shofar que se utiliza para la época de Yom Teruah es por lo menos un shofar, voy a dejarlo hasta aquí que se vea la imagen, como de este tamaño, idealmente, y que tenga esa curvatura. Esto que vemos acá, aquí, ¿cierto? Tienen que tener esa curvatura. Entonces los sabios en el Tratado de Rosh Hashanah se preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Qué forma tiene que tener el shofar y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y el tema es que está doblado, ¿cierto? Está curvado, está doblado. Entonces los sabios preguntan, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué es así? Ahí responde Rabí Judá que en Rosh Hashanah, cuanto más se incline el hombre, por así decirlo, más eficaz será su oración, su tefilá. Entonces, Rabí Yehudá dice, mientras más inclinado o mientras más curvado, ¿cierto?, es el shofar, más eficaz será su oración. Entonces ellos dicen que el shofar también se toca y tiene esa manera para recordarnos también la forma en la cual tenemos que orar delante del Eterno. Inclinados, humildes, ¿cierto?, humillados, realmente. Mientras más inclinado, y una persona que se inclina, puede llegar hasta el suelo, ¿no? Finalmente. Y de hecho en este día, en esa época entre Yom Teruah, Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, el día de la expiación, la oración prácticamente es prosternarse en el suelo, es doblarse totalmente de rodillas. Nosotros en el Aleinu, ¿cierto?, inclinamos nuestra rodilla y nos doblamos, ¿cierto?, una reverencia, reconociendo su soberanía. Pero en aquel entonces toda rodilla se dobla totalmente. Y uno cae, o ya sea de bruces, ¿cierto? Como se dice, como de rostro al suelo. Uno se inclina totalmente. Entonces el sabio Rabí Yehudá, no sé bien si es Rabí Yehudá Nasi el que compiló la Mishnah, pero él dice que mientras más se incline la persona, más eficaz es su tefila, su oración. Bonita reflexión, ¿no? Rashi explica también que esto significa de que en cuanto más se inclina una persona hasta el suelo y más se subyuga, mejor todavía.
O sea, mientras más uno haga el ejercicio en ese día de inclinarse, mejor. Y Rosh Hashanah y toda esta época está destinada a la tefilá. Y también destinada a la tefilá, ¿por qué? Porque también la oración tiene que reconocer su soberanía. Y todo el tiempo el rostro se inclina delante de él en este día, en este tiempo. Porque esto es una manera, en el fondo, de subyugar más efectivamente el corazón y también nuestros pensamientos hacia nuestro Padre, nuestro Rey. De una manera de decir, yo acepto tu voluntad y no la mía. Tú estás por sobre mí. De hecho, en muchas costumbres del mundo antiguo, cuando alguien se mostraba así, ¿cierto? Se inclinaba, significa que, bueno, es fácil, ¿no? A esa persona, por ejemplo, llegar y cortarle la cabeza. Entonces demostraba la sumisión total y estar dispuesto prácticamente a dar la vida. Yo estoy totalmente indefenso frente a ti. Y en ese tiempo, entre Rosh Hashanah, Yom Teruah, Yom Kippur, todas las veces que se recita el Aleino, uno se inclina totalmente, según la tradición, la normativa judía. Uno se inclina siempre, para que también nuestro corazón pueda entender, como está escrito, ¿cierto? Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará en ese día, para que se acabe la idolatría de este mundo, ¿cierto? Y todos reconozcan que Él es el Señor. Entonces tiene que haber en ese día un reconocimiento, y lo habrá en el día postrero también, pero lo habrá y lo tiene que haber también año a año, mientras practicamos y ensayamos en esta festividad. Otra de las reflexiones que quería traerles es el caso de Moshe. La oración es muy poderosa, realmente. Una de las cosas que leemos a la medida que nos acercamos, ¿cierto?, a estas fiestas, ya comenzamos a terminar. Un poco contradictorio, bueno, procedemos, ¿cierto?, a terminar el libro de Devarim y a terminar toda la lectura de la Torá. Entonces, llegando hacia el final de la Torá, ¿qué es lo que ocurre? Viene la muerte de Moshe, la inminente muerte de Moshe. Moshe iba a partir del mundo. Y Moshe, ¿cierto?, pese a su gran anhelo que tenía de entrar en la tierra prometida, ¿cierto?, Abraham, Isaac, Jacob, no pudo entrar, ¿cierto?, a la tierra de Canaán en ese momento. Y hay un Midrash del Yalkut Shimoni, que se llama, que comenta al respecto y dice, la Torá hace referencia a la muerte de Moshe 10 veces, en 10 ocasiones. En 10 ocasiones diferentes la Torá nos señaló de que Moshe moriría y no entraría en la tierra de Israel. Pero sin embargo, el sello del decreto de que él no iba a entrar en la tierra no se pronunció sino hasta que la Torá dice, no cruzarás el río Yardén, el Jordán. Y se dice que cuando Moshe escuchó estas palabras, ¿cierto?, ya en este libro de Devarim, se dijo a sí mismo y pensó en un momento. Perdón, se me fue. Ahí sí, lo cito, dice, la nación de Israel pecó tantas veces y cada vez yo le recé, le oré a Dios y Él los perdonó. Porque Él había, ¿cierto?, caído con el tema del agua y la roca. Pero Él pensó en ese momento, el pueblo de Israel ha pecado tantas veces y cada vez que le pedí, le supliqué al Eterno por ellos, Él los perdonó. Ciertamente Dios debe aceptar mis oraciones, de poder entrar en la tierra. Aun cuando el Eterno ya le había dicho, no cruzarás este Jordán. Entonces, dice el Yalkut Shimoni, un poco poniéndose en el lugar del Eterno, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Hashem sintió de que la respuesta indicaba el mínimo indicio, un mínimo indicio de la falta de urgencia que tenía Moshe de orar en ese momento. O sea, y por eso decretó el Eterno de que no sería anulado. Es decir, como Moshe se sentó a reflexionar, yo le he pedido antes y él me ha contestado. Como Moshe perdió el sentido de la urgencia y no fue inmediatamente a orar y pedirlo,
sino que pensó, no, si él me debe contestar porque ya me contestó antes, al perder el sentido de la urgencia, Hashem dijo entonces aquí se cierra y sello, ¿cierto?, este decreto. Y no lo voy a anular. Entonces ni siquiera las plegarias de Moshe, todas las veces que le suplicó al Eterno, pudieron, ¿cierto?, conmover este decreto, finalmente. Y aun cuando dice incluso el Yalkut Shimoni que las palabras y la oración de Moshe fueron como una espada finalmente que en realidad como que azotaba el mundo y trataba de llegar hasta el rincón, ¿cierto?, más profundo, aún así no cedió el Eterno. Aún con toda la potencia de la súplica de Moshe. Imagínense una oración de Moshe que había orado tantas veces que conocía al Eterno cara a cara, la fuerza que tenía una oración de Moshe. Pero aún así, la respuesta fue que no. Entonces, lo que nos dice este comentario en el fondo es que la oración al Eterno se hace sin demora. Las oraciones que son sin demora, que realmente están hechas de corazón, que no hay así como, no, si le pido lo va a cumplir. No, sino simplemente el deseo puro de que Hashem conteste, o Dios conteste una de nuestras oraciones, una de nuestras peticiones, y nazca el corazón y en ese momento lo digamos, puede, cierto, revocar o cambiar un mal decreto, o el Eterno puede cumplir nuestra petición. Pero cuando decimos, no, si a lo mejor sí, o Él la cumplirá, oraré mañana, después, cada vez la oración pierde efectividad. Y es lo que pasó con Moshe. 10 veces, o todas las ocasiones que Moshe oró, ¿cierto? Por el pueblo, no 10 veces más, otra. Y todas las veces que Moshe oró por el pueblo y que el Eterno perdonó porque él intercedió en ese momento, perdona a este pueblo, etcétera, lo cumplió. Pero cuando fue que le dijo a él dijo, ah, pero yo le he pedido antes y él lo ha cumplido, voy a pedir ahora. En ese momento, el poder de su tefilá se apagó, ¿cierto? Se disminuyó. Entonces ahí nos explican realmente con esta lección del Midrash que realmente la oración tiene que ser pura, espontánea, lo más espontánea posible, sin evocar otros pensamientos, otros sentimientos, sino que realmente enfocarlo en la petición y en el momento. Y cuando es en el momento y es la petición y es el asunto acordado o pedido, el Eterno puede cumplirlo aún en ese mismo momento. Esa es la fuerza que tiene la tefilá. Entonces aquí, por así decirlo, en esta fiesta estamos practicando, intercediendo una y otra vez, hasta que en el día de Yom Kippur la oración nazca y salga de manera fácil, rápida, pura. Entonces ya sabemos las oraciones porque hemos estado ejercitando, ¿no es cierto?, hasta ese momento, y que la oración nazca de manera espontánea. Sí, hemos pecado. Y no así como hemos pecado porque... ¿Y por qué hemos pecado? No, sino que ya uno sepa en ese momento. Por eso tanto ensayo en la tefilá. Y la última reflexión, como hemos estado leyendo, del Teilim 27, como dice, Ahat Shalti Met Hashem Ota Abakesh. Una cosa perdido al Eterno y esta buscaré, dice. Que pueda yo habitar en la casa de Adonai todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, dice David. Entonces, en otro comentario los sabios preguntan, ¿por qué insistió el rey David en pedir una sola cosa? Porque en hebreo dice Ahat Sha'alti, que literalmente Ahat es uno, Sha'alti, que es una cosa de pedido, he inquirido. Sha'al es preguntar, una cosa he preguntado, he pedido de él. ¿Y por qué David pidió una sola cosa? Y la conclusión que dan los sabios es que pídelo todo y probablemente no obtendrás nada. Pero pide una cosa, una sola cosa, y tus probabilidades o tus posibilidades son mucho mayores. Yeshua en una oportunidad dijo, ¿cierto? Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Pero cuando uno pide lo que necesita, ¿sabes? Y después la reprensión que le hace es que ustedes piden lo que no necesitan, realmente. Piden mal realmente, por eso no reciben. Piden otras cosas que
no tiene sentido pedirlas delante de Él, o a veces son en vano, oran en vano. Pero si piden una cosa que de verdad necesiten, que de verdad esté allí su corazón y todo su deseo en ello, y su confianza y su fe y su emunada en el Eterno de que Él lo va a hacer, ahí se cumplirá. Es como la oración de confesión. Yo he pecado, yo he faltado delante de ti, realmente, y yo lo hice. Esa oración sincera, perdóname, ¿cierto? Sincera de corazón, tiene un efecto poderoso. Incluso puede traer la vida eterna, esa confesión. Puede salvar, ¿cierto?, el alma de muchos peligros, de muchos tipos de muerte, quizás, de muchos malos decretos. Entonces, cuando pedimos mucho de todo, probablemente no obtendremos nada. Pero tenemos que ser como David. Pide una cosa y las posibilidades de que se te cumplan son mucho mayores. Entonces, a veces, como dicen algunos también, a veces el problema es que no se hacen las preguntas correctas. Si solo se nos concede un deseo, así uno tiene que pensar, dice los sabios. Es como si fuera aquí ¿cómo se llama? De Aladín, Aladín se llama. El mago que aparece ahí en la lamparita de este cuento, ¿cierto? Esta historia. Y te dijera, bueno, te cumpliré tu deseo, tu único deseo, ¿cuál pedirías? Y ahí, ¿qué es lo que uno tendría que responder? Porque uno tiene que plantearse así las desfiladas. Es como si yo tuviera un deseo de corazón. Una sola cosa. He pedido. ¿Qué es lo que pidió David? Y ahí está la clave. ¿Qué es lo que de corazón, internamente, la única gran petición que tenemos que tener delante de Él? ¿Qué es lo que tenemos que pedir para que Él cumpla y nos conteste? ¿Qué es? Para que tengamos riqueza, plenitud, beneficencia, bendición, bondad en este mundo y en el mundo venidero. ¿Qué es? ¿Qué podríamos estar pidiendo? ¿Cierto? En ese momento. Por ahí Shlomo pidió una cosa, ¿no? Pidió Jochma, sabiduría. Pero dice en otra parte el mismo, el principio, ¿cierto?, de la sabiduría es el temor al Eterno. Entonces dicen los sabios, ¿qué tenemos que pedir? Tenemos que pedirle temerle a Él, amarlo, servirlo y acercarnos a Él. Como dice la mitzvah. Temerás al Señor tu Dios, a Él te llegarás y solo a Él servirás. Como está escrito. Y esto es lo que citan realmente los sabios. Esto es lo que realmente anhelaba y lo que nosotros tenemos que pedir delante de Él siempre, en todo tiempo. Para que realmente no pequemos, para que no nos desviemos, para que estemos en su voluntad y para que Él conteste nuestras oraciones. Que su temor, que el temor al cielo, ¿cierto?, esté en nuestra vida. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que les temen. Nada les falta. Todo lo demás, añadido. Nada les falta a quienes le temen. Los leoncillos pasan necesidad, tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Buscad, ¿cierto?, el reino de Dios, su justicia, dice Yeshua. Y el principio de todo ello es el temor. Cuando pedimos temor, sabemos quién gobierna, quién es rey. Y buscamos, por lo tanto, agradarle su justicia, su reino. Es el principio de todo eso. Como dice Ashrei, bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Dichoso, alegre todo el que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, ¿qué dice? Dichoso serás y te irá bien. Y tu mujer será como fecunda vida en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el nombre que teme al Señor. El que teme al Señor así será bendecido. O como dice cierto Shlomo al final de su libro, realmente el principio de todo, ¿cierto?, es que hay que tener temor a Dios. Podemos comer, beber, etc. Pero una cosa tenemos que tener claro. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso dice Shlomo. Es el principio de todo, el final de todo y también por lo que tenemos que partir. Ese es el objetivo, temer a Dios, guardar sus mitzvot, sus mandamientos. ¿De qué sirve hacer 100.000 tefilot? Yeshua a alguna le llamaría vanas repeticiones. Porque
Hermano, o sea, el Eterno en el libro de Isaías, por ejemplo, a través del profeta dice, no quiero más sus sacrificios, que él mismo lo había pedido de una manera, no los quiero, no quiero su ofrenda, no quiero nada, si su corazón está lejano. Entonces no podemos partir por saber 100.000 oraciones, si en realidad el corazón está lejos. Y cuando el corazón está lejos, cuando no tiene temor de Dios, y no tiene en su corazón la intención de guardar su palabra, su precepto. Por eso, esa sola cosa, esa única cosa que tenemos que pedir es esta. Y ser contado, ¿cierto? Como David lo fue, para que nos vaya bien. Como se suele decir en esta época, que seas inscrito y sellado en el libro de la vida, en el libro de los justos también dicen algunos. Y eso es lo que pidió David. Una sola cosa te pidió, estar en tu casa. Para estar en tu casa, tengo que comportarme como en tu casa. Tengo que ser digno de tu casa. Y partir por el temor es un gran objetivo. Así que para cumplir otro año, otro periodo en que nos acerquemos más a Él, en toda oración, en toda petición que tengamos, que lo hagamos con temor, que eso esté en nuestro corazón, que Él nos bendiga, nos prospere y decrete también lo mejor que Él tenga dispuesto para cada uno de nosotros y nuestras vidas, y nuestra familia, nuestro entorno, si sea que quiera Él, ¿cierto?, en su voluntad. Que el Eterno nos bendiga, Shalom. Y Shavuot, una feliz semana.